Ay, es que no me no, prefiero el punto se puede aplaudir. Milagro. Sí, fue grosero. Gracias, compañero. Aprendiste Ya se bañó. completamente. Sí, ya vi las cervezas, una light. Ay, no. ¿Por qué? No, ¿O qué? no. ¿Te engordas o qué? No, es una andina. Ah, es una andina. Ah, ya. Lo que Por pasa es eso. que era la que estaba más barata. Es horrible. Sí. No, que va a ser, todas saben igual de feo, digo de rico, digo. No. O sea, la única que es horrible es la Pilsen. De resto, pues normal. Uy, no, pero ¿cómo No, va? la O sea, boca es fea. Pero No sé este ni no. Ahora empezaron a hablar de Saquen la cerveza. mejor de acá, ya. Hablen de otra cosa más productiva. ¿Qué se hizo, sí, Karen? ahora en otra creo cosa. que lo pueden Obvio, poner. ¿no ve Los hermanitos cómo le va a los estaban- Santo Domingos vendiendo cerveza? Lucía, ahora sí estoy preguntando, diga presente o no. Lucía, Presente. pero Hola. pero Sofía. Hola, ¿qué? Ay, ¿me escucha? ¿Por una Hola. cerveza? Sí. ¿Quién habla? Decía. Lucía, bien. ¿Y José? La casa. Bien, listo, o sea que estamos todos en realidad, solo falta Kalel, creo. Listo, estamos grabando así. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla para terminar la presentación. Toda la pantalla y toda la pantalla. Listo, entonces, como seguíamos, ¿listo? Estamos con los 5 sentidos acá. Perfecto, entonces decíamos la última parte era las redes y pasamos al siguiente punto que son los principios ordenadores. Los principios ordenadores, digamos, es el último elemento que vamos a ver y son muy pocos, entonces les voy a pedir que tengan que tengan sus 5 sentidos acá. Aquí vamos a empezar, mira, son central, lineal, radial y juxtaposición, no son más. Entonces, vamos a empezar por el lineal. Entonces, en principio, voy a tratar de compartirlos más bien. Bueno, ahí donde está primero. Entonces, lineal, ¿de qué se trata? ¿Están viendo? ¿Está todo bien? Sí, señor. Listo, entonces ahí tenemos que la composición lineal tiene este carácter, o sea, más largo que ancho, o sea, no es que sea una línea, pero sí tiene el carácter que se ve acá, que se ve claramente acá. Digamos que aquí no se ve tanto, en esta parte de arriba no se ve tanto, pero sí es de todas maneras un edificio que es alargado. Lineal o alargado, podemos más o menos compararlo. Entonces tengan en cuenta que este es un tercer elemento, ¿no? O sea, ya hablamos de dos elementos de dos cosas anteriormente, que eran los elementos primarios, los principios de composición, multiplicación, división, y ahora tenemos estos principios ordenadores, es decir, con el primero tenemos los materiales, ¿qué? ¿Cómo era que llamaban? Ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes con los que vamos a trabajar. Lo segundo, ¿qué podemos hacer con todos esos ingredientes? Y este tercero es cómo vamos a ubicar en el espacio esos ingredientes. Entonces tenemos el principio ordenador lineal, el primero. Y voy a pasar a mostrarles el tablero para hacer unos dibujos. Y tengo que pasarme por aquí. Configuración, video, tal, one device o n device. Listo. ¿Están viendo dejar de compartir? ¿Están viendo el OM device? Sí. Me voy a poner yo. Vale. Listo. Entonces, ahora teníamos primero que todo, vamos a hacer un pequeño resumen solo con puntos. Entonces, teníamos puntos, los elementos para hacer la composición eran puntos. Entonces, podíamos hacer puntos, podíamos hacer
no sé, multiplicación. Entonces voy a hacer esta figura con puntos. Bueno, pero no tuve en cuenta una cosa y es la malla. Entonces vamos a repetir. Porque vamos a hacer una malla, una red de composición. Estamos en lo lineal, ¿sí? Estamos en el lineal primero, sí. Sino que voy a hacer un ejercicio aquí para que entiendan un poquito más qué significa el lineal. Listo. Entonces aquí tenemos la malla y empezamos a hacer, y vamos a trabajar solo con puntos. Entonces vamos a hacer multiplicación. Los puntos, vamos a hacer unas figuras con esos puntos y esas figuras las vamos a repetir varias veces. Entonces hago uno acá, abajo, acá y arriba. En la intersección, tal y arriba, y algo así. Y lo repito. Y así sucesivamente, vamos a hacer Esta sería la composición, ¿cierto? Quitándole los... ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, sí, estamos entendiendo, profesor. ¿Están entendiendo, alumno? Sí. Sí. Listo. Sí. Entonces, ahí hice multiplicación y puntos. Ahora, ¿cómo los voy a ubicar? Entonces, para eso voy a seguir haciendo así, sin tener tanto cuidado en el elemento, pero voy para resaltar, para que ustedes alcancen a ver allá la composición. Esto es una composición lineal. ¿Por qué? Porque es más larga que ancha, aunque pueden ver claramente que está en este sentido, ¿cierto? Esta es la dirección de la composición. ¿Sí o no? Esta, o en su defecto, esta. Sí, señor. Esta es la dirección de la composición. Tiene una dirección. Y entonces, si la quiero encerrar para hacerles ver, resaltar un poco eso, pues es esta de acá. La composición es esta. Claramente se ve que es más larga que ancha, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Entonces, en este caso, podemos decir que es una composición lineal. Y eso es lo que cumple, lo que tiene que cumplir una composición al ser lineal. Entonces puede tener figuras, puede tener triángulos, rectángulos, lo que sea, una línea por acá que atraviesa, otro elemento. Esta es una composición lineal, tiene básicamente esta dirección de acá, ¿cierto? Y es más larga que ancha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Podría ser una línea curva, es decir, que mis elementos podrían ser, no sé, así. Digamos que seguir algo así. Entonces mis elementos podrían ser. ¿Esto podría ser una composición lineal, sí o no? No, Sí. no porque va en varias direcciones, ¿no? No, Sería una línea Está muy ancha. Eso tiene más composición central que lineal. Bueno, aunque no hemos hablado de la central, pero Carla por lo visto ya sabe qué significa. Pero realmente esto se podría entender como una composición central y ahorita para los que no saben bien vamos a verla, pero también es una composición lineal. Fíjense. Sí, porque una línea curva. Exactamente, fíjense que la composición hace como esta figura, la composición hace esto, ¿sí? Entonces es una línea que hace esta figura así. Podría ser entonces la composición es curva, podría ser así, es decir que, por ejemplo, fuera una cosa así. ¿Esto es una composición lineal o no es lineal? sí. Evidentemente es una composición lineal, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que es una composición. ¿Estoy compartiendo la pantalla? No. No, Lo la de pantalla no. No, solo la esta.
El tablero. La cámara. toda la pantalla. La Sí, cámara, sí. le toca ir para allá y para acá en este programa. Desafortunadamente les hice caso. E incluso me parece que no grabó el anterior. No me salió ningún letrero de que haya guardado ni nada. Voy a matar a todos los que dijeron que... Pero sí, ahí decía Yo no grabando, dije me que dio la- acá. Sí, ahí dice Yo grabando, no dije pero nada. ¿dónde quedó? ¿Pero dónde quedó? ¿Dónde quedó la Yo no dije grabación? nada. Yo no dije nada. Ahora Yo nadie no dice. dije nada tampoco. guardado en- Hoy no dije nada. En Drive. Daisy, por ejemplo, sí, se supone que en el Drive, pero ¿cuál Drive? Yo tengo 45 correos y los revisé todos y en ninguno veo. En ninguno está, en ningún correo, de la Santo Tomás, del doctorado, de la UAN, de todos y en ninguno está. En fin. Bueno, sigamos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más da? Aquí está entonces el principio ordenador lineal, ¿es correcto? Sí. Sí. Sí, Pi. En contraposición, como bien lo anotaba Carla, está el principio de composición central, que bueno, en este caso, como pueden ver, básicamente que ocupa toda la hoja, ocupa la hoja y no es lineal como el otro. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y ya están viendo, ¿cierto? Entonces, este principio de composición sí utiliza, digamos que yo puedo hacer Ok. algunos elementos por aquí, por allá y aquí un circulito. Esto es una composición netamente central. ¿Por qué? En contraposición a lo lineal, pues no podemos marcar aquí como una línea, pues en ninguna parte. Dirección. Y además una dirección, exactamente. Hay múltiples, pero además usa toda la hoja, usa la hoja de manera central, de manera completa. Entonces es una composición, en este caso es una composición central. ¿Ok? Sí, señor. No se les olvide, en contraposición a esta otra, que era una serie de elementos que básicamente formaban una línea. Esta de acá es lineal. Principios, ¿qué? Principios, ¿qué? Ordenadores. ¿Están leyendo bien o están leyendo al revés? Bien. 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 Vale, es que yo lo veo absolutamente al revés. Pero antes que ustedes lo vean bien. Entonces ahí dice ordenadores, principios ordenadores, lineal y central. ¿Vale? ¿Queda claro esos dos? El siguiente, voy a volver a compartir la pantalla, mostrar toda la pantalla. No, espera, Carlos, me explica el central de nuevo. El central de nuevo, listo. Simplemente es todo el dibujo. ¿Ves que en este caso solamente utilizamos una franja? Sí. Utilizamos esta franja para dibujar la composición. En cambio, en el central es, digamos que utilizamos básicamente toda la hoja para hacer la composición. Entonces, no importa lo que sea nuestra composición, pero no es una cosa que podamos decir lineal. Es una cosa que utiliza todos los elementos, todo el espacio, o más o menos todo el espacio. No es que tenga que llenar uno de rayas todo ni nada, pero aquí no hay ninguna, o sea, los elementos, la manera como usé los elementos, como puse los elementos, no están en forma lineal, como si lo están acá. ¿Lo ves? Sí. Aquí Sí, están sí. ubicados como en una dirección. Todos caben en una dirección. Que esa dirección, como dijimos, podía ser así. Ouch. Perdón. Que esa dirección, como dijimos, podía ser así, puede ser una bola así. Entonces esta bola quiere decir que los elementos van a estar como así. ¿Sí? Todos los elementos de la composición generan esta idea de linealidad. Y en la composición central, ¿cuáles serían los ejes principales? No, pues digamos que según tu dibujo, digamos en mi dibujo puede que este sea el eje principal o el secundario o el terciario, según tu dibujo, porque tú lo vas a diseñar. Entonces tú eres la que decide. O al final, puede que eso ni siquiera lo pienses mucho, sino que al final lo puedas leer.
puedas ver cuál es el eje principal, cuál es el eje secundario, pero en realidad depende es ya de la composición, lo que tú quieras poner. No es un a priori, no es antes de, es después de. ¿Ok? ¿Me entendiste? Sí, O gracias. sea, dependerá de la composición, pues, dónde están los ejes o las direcciones más importantes o las direcciones menos importantes. ¿Correcto? Sí. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Yo ¿Hable ahora o hable después? tengo una pregunta. Dímela. ¿Quién es? No reconozco. Yo, Sergio. 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 Hola, Sergio. ¿Qué lineal? ¿Ya pasaron de lineal? ¿Cómo? De central. Sí, ya pasamos. ¿Qué? No importa, no importa. Haz la pregunta que sea. ¿Cuál sigue después del lineal? Ah, no. Central. No, central, sí. Central. Central era primero en realidad y lineal después. Iba antes. Sí. Y con ¿Antes este qué? básicamente. ¿Cómo? Y consiste básicamente en. ¿Qué? el Es más central. largo que ancho. Ocupar toda la Ah, hoja. el central. El central es que ocupa toda la hoja, correcto. Entonces voy a repetirlo aquí. Central. Que los elementos de la composición no están ubicados de tal manera que haya cosas que si uno lo ve haya una sola dirección, sino que básicamente ocupan toda la hoja. Gracias. ¿Correcto? Eso es central. Central. Luego sigue lineal, que sí, en este caso, por ejemplo, aquí en diagonal, entonces los elementos que configuran mi composición. ¿Quién está escupiendo? Por allá. Uno de los que vive solo, obviamente. No está la mamá ahí si no lo mata. Este es lineal que forma una línea al construirlo. ¿Ven? Y aquí no, aquí está todo. Y el otro más importante, Vale. aunque va a quedar uno más, pero el otro más importante se llama radial. ¿Cómo? Radial. Gracias. ¿Qué entienden ustedes por radio? ¿Cómo? Círculo. Bueno, Ahí. pero no es un círculo, será O una sea, no, parte del pero sí. Radio. círculo. ¿Qué parte del círculo es? Eso es. Vas muy Del punto a un extremo. exactamente. La mitad. Del punto De la mitad, de la mitad a un extremo. Exactamente. Por aquí ya me salgo del cuadro, por aquí. Entonces, un radio es, aquí tenemos un círculo, tenemos una línea, esto de acá es, desde aquí hasta aquí, un radio. El radio, El sí. radio. El doble es el diámetro. El diámetro. Radio y todo esto, digamos, sería el diámetro. Entonces vamos a borrar y dejar solo el radio. ¿A qué se les asemeja a ustedes eso, el radio? Ese dibujo que acabo de hacer. ¿Qué es? ¿Qué se parece? ¿Un reloj? Sí. Pac-Man. Puede ser un reloj, puede ser un Pac-Man. Ahora pongámosle este y ahora sí es un Pac-Man. Pero ahora pongámosle esto. ¿Qué es esto? Pizza. Una triangular. Una rueda. Una rueda. Una rueda. Rueda. Hagamos de Una cuenta rueda. que esta es la rueda de una bicicleta. ¿Cómo le llaman ustedes a esto que hay acá? Los rines. Eje. Perdón. Es que no se ve lo que señale a esto. Los radios. A eso. El radio, exactamente. Los que han Radio. tenido bicicletas se le toteó un radio, o sea que se le rompió una linecita de esas. Ese es el radio, ¿cierto? Radial, entonces Sí. es.
Pues allá voy, tranquila, Carla, ¿por qué tanto estrés? Se regula tu mujer. No, pero, o sea, pensé en voz alta, tranquilo. En voz alta, pero ¿por qué pensás en voz alta? Autorregúlate. Entonces, radial, Ay, ahora sí, Dios, qué cosa ¿quién tan tiene- rara. Carla ya no pide voz alta, Carla regaña. Repito otra vez. ahora volvió el del No, Vamos a ir un poco más allá. ¿Qué significaron para ustedes Por irradiar? favor, gracias, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué significa para ustedes irradiar? Irradiar. Radiar, Emitir. como que Emitir. transmitir algo, ¿no? Irradia, sí, Sí. transmitir. Como Emitir, radio. emitir. Irradia luz Irradiar. con no es irradiar. Exactamente, irradiar. Lo de las ondas de radio es algo que irradian desde un punto en una cabina y nos llega hasta la casa, ¿cierto? Sí. O sea que, digamos que es la luz, irradia luz, o sea, ese bombillo cuando yo lo prendo, salen halos de luz y llegan hasta otro punto, ¿cierto? Así Entonces, es. de ahí viene de la idea del radio como ese elemento que sale del centro del círculo hacia un lado, pues también está la idea de un punto que me salí del cuadro, ¿cierto? Sí. No. Un punto Así. que irradia, ¿no? Como un solecito. Este solecito está irradiando. ¿Ok? ¿Lo ven? No Sí, sé. no. No se alcanza a ver mucho. Bueno, un solecito que irradia. por su Ah, ok. lisito. Estos Carmen, solecitos, Santiago. ¿lo ven? ¿Lo ven que irradian? O sea, el radio, No veo esa parte del tablero. ¿no? Aquí abajo no la Es que ves. no, se corta la Sí, imagen. sí. No, pero ya lo está explicando No, ahí. no veo. Pero yo, Pues se ve yo la veo en la pantalla. ¿Será que tengo que mover la pantalla? No, fíjense en la pantalla de Carlos y ya. Ah, está bien. No, es que ahí. la amplifié, no, creo que no. Vale, gracias. La conexión. Gracias, ¿qué? ¿Se ve o no? Ahí. Sí, gracias, así está. Se ve perfecto. Ahí sí. Sí, perfecto. Entonces ven este dibujo. Sí. Sí. Pues aquí está un punto que irradia. Irradia para todas partes. De hecho, de ahí viene también la radiación la radiación. ¿Han oído hablar de los elementos radioactivos? Es porque estos elementos, Sí. estos elementos producen cosas que salen de él. Esa radiación pues hace daño al cuerpo humano, pero también sirve para La radiación gamma. la radiación, rayos gamma, rayos beta, rayos alfa, etcétera. Bueno, en fin, esa es la radiación. Entonces, tenemos que ver desde todas estas perspectivas para entender que nuestra composición, en este caso, no es ni central ni lineal, sino ahora radial. Es decir, que desde un Va del punto, centro hacia afuera. exactamente, por ejemplo, salen patas o algo así. Esta es una composición radial, ¿correcto? O sea, podríamos también Sí, dibujar señor. un espiral, ¿no? ¿Cómo? Una espiral que parta desde un punto central. Sí, también, por ejemplo, puede ser un elemento así, Un Que hoyo no. negro. que no necesariamente, o sea, puede ser, digamos, líneas o objetos que la composición está hecha de lo que sea, ¿vale? Pero básicamente sale de este punto. Entonces sale hacia allá, sale hacia allá, sale hacia allá, sale hacia allá, se irradia, ¿es correcto? Y no necesariamente desde un punto central, puede ser, no sé, una cosa así. Esto es desde este punto. Vamos a ponerle más cosas para que se vea que ese es el punto importante, pero desde este punto sale para allá, sale para allá, sale para allá y sale para allá. Esto es lo radial. Vale, entonces no necesariamente tiene que venir del punto central. Puede venir No, desde no cualquier necesariamente del centro.
Puede estar acá. Ahorita les voy a mostrar otros ejemplos, digamos, en fotos, pero van a ver que no necesariamente está en el centro, ni es tan básico, pues, como lo acabo de dibujar, pero más o menos esa es la idea. O sea, es que se irradia, y a ver dónde entro mis manos aquí, irradia desde un punto o incluso pueden ser desde una franja se irradian cosas. Digamos que mi mano es una composición radial, ¿sí? Es una cosa grande aquí, pero salen patas. Esas patas es como la radiación. Entonces, por eso no es que haya una fórmula tampoco, ni es exactamente esto, pero para que entiendan, más o menos estas son las más importantes, ¿sí? Y es así. Voy a mostrarles, voy a compartir toda la pantalla. Carlos, ¿y la juxtaposición? Sí, falta una, no hemos hablado de esa. ¿Quién habló? ¿Carla? Daisy. Ah, qué milagro. Carla es la que siempre está afanada. Ya vamos a hablar de la composición, de la juxtaposición. Entonces tenemos ahora este principio ordenador radial. Entonces pueden ver cómo, digamos, este edificio, me están viendo el mouse, abajo a la izquierda y arriba y abajo, pueden ver cómo desde un punto sale una pata para allá y otra pata para allá. Eso es una composición radial, ¿lo ven? Sí. No. Perfectamente hecha. En este caso, ven cómo está el elemento acá, pues es alargado, pero desde ahí salen todas estas patas de acá. Todos estos elementos de composición salen hacia allá. O sea, desde este punto, que no es un punto pequeño, como dijimos anteriormente, es un punto grande, es un punto que ocupa casi todo, digamos, si le quitamos lo de arriba será una composición lineal, pero no. Como estamos viendo todo así, entonces salen de acá. Desde acá se irradian todos estos elementos. Ven que también hay otro más. ¿Ustedes están viendo mi cámara aquí? Sí. Tablero. Sí. Sí. Una cosa aquí de la que salen todas las cosas aquí. Esto es también una composición radial. Y por último, esta de abajo, pues una cosa central con dos patas, evidentemente también. Puede tener múltiples patas, 3 patas, 5 patas, 2 patas. Mínimo tiene que tener 2 patas, porque si, por ejemplo, le quitan a esa composición que está ahí en el tablero, que tiene un elemento acá y otro elemento u otros elementos acá y otros elementos acá, si le quitan una pata, pues ya no es radial, sino ¿qué? Central. Lineal. Lineal. Claro, lineal porque es una línea. Es una línea. Okay. Ya no, central es que ocupa toda la esta, acuérdense, no se le olvide. Perdón, me perdí. Tranquilo, relajado, no hay ningún problema. Y el último, para curarle la afán a ¿quién fue? ¿Heidi? ¿Daisy? Daisy. Voy a borrar el radial y voy a escribir el juxtaposición. Entonces, la juxtaposición es como pueden ver en el tablero están en la pantalla, están viendo, digamos, diferentes elementos que se juxtaponen o se sobreponen uno sobre el otro. Todo el tiempo están montándose los elementos uno sobre el otro y eso hace que sea un principio de composición, juxtaposición. Ahora, este juxtaposición es compatible con lo lineal y es compatible también con lo central. ¿Sí? Esta juxtaposición de cosas. ¿Cómo? Con lo radial también podría ser, ¿no? Con lo radial también, claro, sí. Con todas. Es que no tengo aquí escrito el radial, pero con todas podría ser mezclado. ¿Ven la imagen aquí a la izquierda, este cuadro? Sí. Ven cómo los elementos están juxtapuestos, o sea, sobrepuestos uno encima del otro, uno sobre el otro. Y aquí lo mismo en esta composición, este edificio de viviendas fantástico, que tiene unos paralelepípedos juxtapuestos, sobrepuestos uno sobre otro, uno tras otro. ¿Me entiende?
Ujú. ¿Me lo juran? Sí. Sí. Listo. La verdad, sí. La verdad es que ya terminamos. Neta te lo juro. La verdad, sí. Terminamos los principios ordenadores. Entonces, vamos a pasar al otro tema. Digamos que les decía, esos 3 temas eran los más importantes de la exposición, y vamos a pasar a la percepción. Yo creo que para no cantarlo, también vamos a dejarlo acá. Nos queda la percepción, pero para la próxima clase, o sea, para el miércoles, lo primero que vamos a hacer, o lo segundo que vamos a hacer, pero lo que vamos a hacer es revisar las maquetas otra vez, las maquetas nuevas, Vale. arregladas, definitivas, ¿vale? Listo. Una pregunta, Carlos. ¿Cuándo, profesor? No escuché bien, Carlos. Espera, Miércoles. dejar de compartir para que me vean el careta, pero espérate que tengo que cambiar aquí también, cambiar que configuración y pasar a video y pasarla a la cámara del computador. Listo. ¿Qué pasó? Entonces, Lo he pasado. ¿cómo puedo verlos a todos? ¿Hay alguna manera de verlos? Entonces, En la parte superior van a aparecer todas las opciones de las que están conectados. Entonces toca ahí y aparecen todas las cámaras. ¿Tocó a dónde? Al número 21, pero me aparece es una lista. Y ahí toca cualquier cámara y se activan todas las otras. Pero no puedo ponerlas todas a la vez. Si toco una, ¿se activan todas? Sí. Pero no se ven todas a la vez. No se ve, digamos, un colante aquí con todas las cámaras. Pues, sí, no puedo ver todas las cámaras a la vez. Pues que vayan. No, es que se va mostrando como las personas que van hablando. Bueno, vale, listo. No Sí. más. ¿Qué preguntas tenían? Preguntas, dudas. Señor. Bueno, entonces la idea es incorporar ¿Cómo? todos los conceptos de... Yo no, ahí estoy viendo el que habla, entonces se supone que debe aparecer el que habla. A menos que tenga su pantalla fija. Ok, hablen. La idea es incorporar los conceptos, la mayoría de conceptos y llevarlos a la maqueta. No. Buena pregunta. ¿Quién habla? Fausto Ramírez. Fausto, ¿tienes luz? ¿Estás a las oscuras? Poner un poquitico de luz. Con la luz apagada. Sí. Oigan, hay alguien que tiene una bullaranguera por allá prendida. No, es verdad. Bueno, profesor, ¿quién va a ser? Obviamente. Una bullanguera. ¿Quién va a ser? José Luis Aristizábal se ha unido. ¡Wow! José Luis, acabamos la clase. Buena, José, con toda. hola y chao. Bueno, Hola y chao. permítame responder la pregunta de este chico porque de Fausto, porque es muy importante. No tienen que aplicar esto a la maqueta. La maqueta es un trabajo que tenemos atrasado. Por eso les digo que el miércoles ya todos con planos horizontales, verticales y una maqueta perfectamente terminada. No es limpio. Yo sé que muchos no tienen materiales, no importa. No importa que sea así en borrador, pegado con cinta, lo que sea, pero digamos todas sus ideas puestas ahí. Terminada en ese sentido me refiero. ¿Queda claro? Vale. Y a partir de la próxima clase les voy a decir qué es lo que tienen que hacer con respecto a todo esto que hemos hablado, a toda esta exposición que hemos hablado. Listo. ¿Entendiste, Sí. Fausto? Qué oscuridad la tuya, Fausto. Entendido. Solo se te ven los dientes. Menos mal que no está Jader ahí porque sí que no. ¿Alguna niña tenía una pregunta? ¿Cómo? Dice que alguna que tenía otra pregunta, me pareció escuchar. Yo tengo una pregunta. Dime.
Pero ¿Qué bueno. momento en el que se presente, digamos, una yuxtaposición, cómo no confundirla con una central? No te preocupes porque esto sea matemático, porque no lo es. Es decir, ya te dije que la yuxtaposición se puede mezclar o puede ser compatible con todas las anteriores. Entonces no se preocupen que no es, digamos, no es una regla absoluta. Obviamente lo lineal claramente se nota, lo central también claramente se nota, y lo radial también, pero la yuxtaposición es un poco superponer figuras, entonces pueden estar de manera lineal, pueden estar radial, central, lo que sea, pero desde que estén yuxtapuestas, entonces yo puedo decir una de dos, o que es radial o que es yuxtapuesta, o las dos, no hay problema. O sea, Carlos, en ese orden de ideas, la justaposición se puede diferenciar entre que esté una sobre otra y que sean varias combinadas, ¿no? O sea, la lineal, la central y pues, no sé, eso fue lo que le entendí, ¿sí? No, puede ser una de ellas, puede ser cualquiera de ellas, solo que las cosas estén sobrepuestas, y puede ser a la vez lineal, puede ser juxtaposición y a la vez central, la que ocupe toda la hoja, pero está todo juxtapuesto. Puede mezclarse con todas, pero no necesariamente. Puede mezclarse con una sola a la vez, ¿no? Obviamente. Va a dejar de ser. Con todas, pero con una sola a la vez, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, señores, me plació mucho verlos. Nos vemos el miércoles con todas las maquetas. Maquetas y fotos de las maquetas en diagonal, desde arriba y de frente. ¿Hay fotos en el ordenador? En el computador, sí. Por supuesto, ténganlas en el computador y vamos a encontrarnos en el celular, entonces. ¿Hay que subirlas? Sí, también al Moodle. Ya voy a poner otro espacio para que suban nuevas fotos de la maqueta que ya la terminada, pues. Ay, no, se me olvidó lo otro que iba a decir, no sé. Y nos vamos a encontrar en la plataforma Zoom, que es bastante mejor que esta. Instálenlo bien, por favor. Espero que esta clase no se haya perdido porque no me acordaré de todos los que chillaron por esto. Vicente, Jonathan, Vicente no, Jonathan sí seguro, Fausto, Daisy, ahí está en el WhatsApp del grupo todos los que chillaron la vez pasada, que me tocó decirles que no les estaba preguntando, y esta vez les hice caso. Esta vez les hice caso. Bueno, pero entonces se queda conmigo. Bueno, esperemos que haya grabado por lo menos, pero pongan todo Zoom y organícenlo bien, y nos vemos así cada 40 minutos, también es chévere. Gracias. Bueno. Bueno, descansen, nos vemos. Muchas gracias. Cierren todo, por favor. Chao, buen día. Buen día. Chao, profe. Bye, bye. Chao. Alegra verte, David. Ojalá que puedas, Daniel, ojalá que puedas estar aquí siempre. Chao. Carlos, una pregunta. Señora. Eso de la maqueta, usted al final no me dijo si estaba bien o si estaba mal, qué tanto tenía que arreglarle. Daisy, ¿me repites la pregunta? Pues que sea, al final no me dio la opinión de la maqueta. ¿En dónde la tenías? ¿Dónde la tenías? Se la mandé por WhatsApp, le mandé fotos, un video, y pues también se la monté a Moodle. Mándame un WhatsApp para que vuelva a aparecer en mi pantalla y lo reviso y te lo muestro. Y te digo algo. Yo lo que hice fue que ya había montado de la maqueta anterior y monté las ya corregidas.
Ah, ok. No. Yo hice lo mismo. Hice lo mismo que- Pero igual las tienen guardadas, entonces guárdenlas y luego les subo el espacio para que monten las nuevas. O sea, quiten las que tienen, pongan las viejas y luego les abro el espacio para que pongan las nuevas. Pero sí se puede ya. Yo creo que sí, eso si no, no te preocupes, no pasa nada. Montas las nuevas en el otro y de alguna manera ponle un nombre que diga primeras. En la O abajo en un segunda parte. comentario. O un Cuando uno hace comentario. la entrega, uno puede poner comentarios. Eso, entonces escribes, estas son las antiguas, por decir algo. Ah, ok. ¿Listo? Pero de todas maneras yo les diría que modifiquen la maqueta, que tienen tiempo para modificarla, para meterle el diente, para hacer planos horizontales. El que no tenga planos horizontales, volúmenes y planos verticales, mejor dicho. Sí, ya tiene como 10 Bueno. planos Pues horizontales. Yo supongo- yo le metí volúmenes, le metí... Pero es que los horizontales para mí son los más complicados. No son complicados, son O sea, horizontales. O sea, son sí, en este pero sentido. no pueden... Estos son planos horizontales. Simplemente debe colocar capas pues en el eje horizontal Claro. y ya eso es todo. Y los verdes Carlos. pues son lo mismo, Sí, solo que estoy diciendo Ah, que sí, pero es estoy que diciendo uno como que los sí. pone de manera que quiere. Muéstramelos un poquito. ¿Sí son? y uno Espera. pone Estos son planos horizontales. Sí, son planos horizontales, pero son como delgaditos. Pueden ser grandes, más gordos. Sí, pero ese está suelto de todo. Bueno, pero ese es un Carlos, plano horizontal, claramente. Este Eso es un plano horizontal. Sí, Pues no, sí, es sí. que O sea, puede estar ¿Y los suelto otros? del todo Suelto o no, es porque mejor ¿cómo estar lo- encima. ¿Cómo lo paras? ¿Cómo lo Es que ese sostienes? es el punto. Tú cuando Es veas mejor algo que sea estos pequeñito, izquierdos. Es mejor O estos. sea, que es... Deja quieta la maqueta. Para poder hablar sobre ella. Es mejor los pequeñitos que hizo porque están agarrados de una pared, salen de una pared, salen de algún lado. Bueno, el círculo también, pero es que al ser un círculo, lo que está tocando con esa pared en principio es un punto. Es un puntico de nada, ¿no? Es una tangente muy, muy delgada, pero no importa, no Sí, vamos a entrar tangente. en esa discusión. En todo caso, claramente esos son planos planos verticales. Carlos, perdón, podría mirar un momento mi maqueta. Aquí está. ahí no hay ni un plano horizontal. Faltan planos horizontales. ¿Sí? Ahí no, Sí, no creo es que que los falta, horizontales. es que no hay ni uno, no hay ni uno, hay cero, hay un volumen. me Y si no faltan- estoy mal, ¿ah? No, sí ¿Dónde me están faltan los horizontales. Pues sí, ¿Los bueno, qué? entonces, ¿qué te digo? Te faltan planos, bueno, hay un par de Solo volúmenes, horizontales, ¿no? pero faltan planos horizontales, sí. No, que los volúmenes son también poquitos, es que, digamos, Es pero que tu este no- dibujo es sencillo, sí. Es, Tu composición es sencilla, estoy tienes viendo lo- dos volúmenes ahí. Aunque uno le puede poner cosas, ¿no? Sí, Claro, me exactamente. parece que Uno puede le puede poner más modificar cosas. ahora en... Y pues si entre menos Sí. tenga, pues a veces es mejor, porque uno puede hacer más cosas como... Pues es según- que, a ver, Puede hacerlas Ah, como quieran hacerlas. la obra que me corresponde, o sea, aquí la dice tal cual como es. La obra que me corresponde es esta, segundo. Estoy viendo, no, está bien, yo te entiendo, estoy viendo la de Sofía ahora, en este momento, pero ya se aburrió de mostrármela. Acá está la... me colocaba, cuidado. Y no me ponía, Está cool. ponía. Yo estoy viendo la gente. Esta está súper linda comparada con la anterior. Verdaderamente, te felicito. No veo. Pero no hay planos horizontales. No hay ni un plano horizontal. Estos no se toman como ¿Cuál? La de... Perdona, pero eso, No, esos son... ¿sabes lo que es un plano horizontal? Y esto es Esos son... diagonal. Claro, diagonal. diagonal también lo puedes hacer, pero añádele a eso planos horizontales, porque así como vas, está quedando muchísimo mejor que el anterior, pero no tiene planos horizontales ni uno. El horizonte. Todavía me falta. Bueno, pues te faltan los planos horizontales. Como usted dijo que usted las iba a mirar a ver. Sí, Pues pero sí, la pues, mía. Carlos, la no, mía. por eso. Luego, digamos, también. la vamos a ver el miércoles en terminada, pero no quiere decir que no vamos a ver avances. Vamos a dedicarle toda la clase a hacer esto que estamos haciendo y vamos a rayar y con las fotos que ustedes me pongan, como yo puedo adueñarme de su computador, entonces puedo rayar y
y ahí vamos a ver qué falta y qué sobra. Lo mismo que hicimos el otro día, pero vamos a hacer toda la clase en eso. Entonces, no se preocupen, termínenla y luego ya la corregimos la próxima clase ya para que la hagan bien hecha. Yo creo que terminó. Yo también ya está la daba por Yo creería que está terminada. Yo creería que de pronto no. Ninguna. Chao. Nos vemos. ¿Ninguna? Me voy. Si la de Trabajen. Heidi está terminada. Esa de ahí se ve que tiene que como tiene que estar 1 millón de volúmenes, 1 millón de planos, creo, no sé quién es la que está mostrando, María Fernanda, pero entre todo 1 millón de planos hay como 2 planos horizontales. No digo nada más, chao, suerte, nos vemos. Vale. Está bien. Chao. Mañana siguen viciosos. Chao. Me alegro verlos. Bueno. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Oiga, toca crear el grupo de lo inglés. Esta gonorrea.